Hola chicos y chicas, vamos a seguir con el siguiente tema, que es el pensamiento científico, ¿sí? Vamos a darle. Ok, el pensamiento científico es conocer, es una relación que se establece entre el sujeto que conoce, o sea, nosotros, y el objeto conocido, o sea, el tema que vamos a hablar, al que vamos a investigar, lo hacemos pues que sea nosotros, ¿no? Que sea de nosotros, perdón. En el proceso del conocimiento, el sujeto se apropia, ¿sí? En cierta forma del objeto conocido. O sea, como les decía, nosotros, el sujeto, el investigador, se apropia del tema, ¿sí? Y empieza a investigar, empieza a indagar de varios temas de otros autores que hablen de su tema y así poder, pues, recabar información de ese tema. Se procede de él mismo, es decir, de sus propias facultades. El conocimiento puede tener origen en la experiencia, o sea, entendiendo por tal las percepciones de los sentidos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que tocamos, puede ser. La razón, obviamente, es la capacidad de razonamiento que permite inferir lógicamente de unos conceptos y enunciados. Obviamente en toda investigación tenemos que usar el razonamiento para entender de lo que está hablando ese autor. Y la intuición o comprensión profunda de algo por una especie de visión rápida intelectual sin necesidad de razonamiento deductivo. Pues ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues nosotros intuimos que a lo mejor la información de tal autor va con nuestro tema y pues lo plasmamos en nuestra investigación. Ok, pasamos al método científico. Ok, ¿qué es el método científico? Es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos para formular y resolver problemas, ¿sí? Mediante la prueba o verificación de la hipótesis. Este método científico es muy importante, ya que si nosotros hacemos una investigación, no la vamos a hacer pues a lo loco, por así decirlo, al ahí se va, sin pies y sin cabeza y sin cuerpo y sin nada. Entonces, para eso existe este método científico, además para que sea válida. Si hacemos una investigación, pues al ahí se va, obviamente para las normas no va a ser válida. Entonces, tenemos que utilizar el método científico. Obviamente también el método científico tiene etapas y tiene reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo esa investigación, y como les comentaba, esos resultados con el método científico sean aceptados como válidos para la comunidad científica. Mientras no lo hagamos así, no va a ser válida para la comunidad científica. Por eso existe este método y vamos a verlo. En la actualidad, dada la diversidad de escuelas y paradigmas investigativos, es frecuente reconocer métodos científicos como los siguientes. Existen 3 tipos de métodos científicos, pero los primeros 2 se puede decir que son como tipo pasados de moda u obsoletos. Y el tercero, que es el hipotético deductivo, es el que pues es el más usado siempre para las investigaciones. Entonces vamos a pasar con el primero, que es el inductivo. El inductivo. Este es el razonamiento que orienta a partir de la observación de casos particulares. O sea, esto empezamos con la vista, ¿no? Con la observación. Y termina con conclusiones generales, nada más. Por ejemplo, he visto un pájaro que vuela, ¿ok? Luego he visto otro pájaro que vuela. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los pájaros vuelan, o sea, así de sencillo. Nada más observamos. El deductivo. Este método se fundamenta en el razonamiento formal, en el que la conclusión se obtiene por la forma del juicio. ¿De qué se parte? La derivación es necesaria. Se considera una conclusión verdadera e imposible de ser falsa si hemos admitido del juicio del que se parte. Por ejemplo, los pájaros son aves, entonces los pájaros vuelan, entonces las aves vuelan. Este es el método deductivo.
y tenemos una actividad fácil y sencilla. Por ejemplo, en esta tabla hay varios ejemplos. El primero, he visto una chaparrita enojarse, he visto otra chaparrita enojarse, las chaparritas son enojonas, y me van a hacer la tablita y me van a poner qué método es. Y el 2, las chaparritas son mujeres, las chaparritas son enojonas, las mujeres son enojonas. Me van a poner qué método científico es de los dos que vimos, y me van a poner un ejemplo de ustedes del método inductivo y método deductivo. Aquí está, dos ejemplitos con esta tablita, y vamos a pasar al hipotético deductivo. Este método ahora sí es el que tiene información científica aplicada a las ciencias formales, y este método desarrolla varios pasos primordiales, como son la observación de ese tema que vamos a estudiar, la creación de una hipótesis para explicar el problema en estudio, deducción de las consecuencias, o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y obviamente la verificación y comprobación de la verdad de los enunciados. Aquí ya nos metemos más en los pasos un poco más pues verdaderos que se tienen para la investigación en este método científico. Y vamos a empezar con los aspectos y características de lo racional y empírico del método. Vamos a dar un pequeño repaso. La metodología obviamente ejerce el papel de ordenar, ¿saben? Se apoya en los métodos como sus caminos, esto en las técnicas como los pasos para transitar por esos caminos del pensamiento a la realidad y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que la metodología ejerce el papel de ordenar toda la información, ¿sí? Y obviamente también necesitamos unos métodos, unos pasos a seguir, unos caminos, unas técnicas para poder que esta investigación sea válida, ¿no? Que sea coherente también y que se pueda leer pues bien, se pueda entender bien con estos pasos. El método constituye a la vez un orden, como les decía, un proceso cuya culminación es la construcción de leyes, teorías y modelos. Con esto hay un sinfín de investigaciones que ustedes pueden pues ver, consultar en varias plataformas, y van a ver cómo está pues la metodología muy bien. La metodología está que ustedes pueden entender claro y pues hasta llegar a una conclusión, ¿no? Ok, como ya lo vimos, el método científico es un conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas, así de fácil, mediante la prueba o verificación de hipótesis, que ya lo vimos. Existen varios pasos. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña imagen que es primero la observación, ¿no? Tenemos que ver dónde hay un problema, dónde está ese problema. Después, el planteamiento del problema, cómo lo vamos a plantear bien para que se entienda. Después la hipótesis, después la experimentación, el análisis de resultados y al fin las conclusiones. Se ve fácil, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño, pues no ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero sí como un esquemita donde se pueden entender más los pasos del método científico. Por ejemplo, el paso número 1, o sea, la observación, ¿no? Observa todo lo que te rodea para identificar un problema o una situación que te intrigue, ¿no? En nuestro caso, pues como ingenieros industriales vamos a tener un problema en nuestra empresa o en nuestra trabajo, ¿no? Si tenemos nuestra propia entidad, bueno, en nuestra propia entidad, si no, en nuestro trabajo, en nuestra área de trabajo. Y después hay que plantear un problema, ¿no? Determinar si existe un problema que necesite ser resuelto, ¿no? Que en verdad, sí es un problema. Ese hay que pues atacarlo, por así decirlo. El problema se plantea con una pregunta que requiere ser contestada, que es la hipótesis. Se elaboran algunas hipótesis, es decir, explicaciones tentativas del fenómeno o problema que observaste, ¿sí?
Paso 4, verificación de la hipótesis. Confirmamos o verificamos cada una de las hipótesis planteadas a través de la experimentación perdón, de cada una de ellas para determinar cuál aceptar o cuál rechazar. Análisis de los resultados. Una vez recabada la nueva información derivada de la experimentación, se analizan los datos y, por último, las conclusiones. Se determina la conclusión a la que se llega después de analizar los resultados de la experimentación. Ok, aquí vamos a ver un ejemplo que les va a quedar un poco más claro aquí de los pasos. Por ejemplo, observación. Ahora con este tema, ¿no? Bueno, algunos hombres lanzan piropos a las mujeres que pasan, se les quedan viendo y estas mujeres suelen reclamarles o expresar desagrado. Bueno, creo que todos hemos observado esto, ¿no? Entonces puede ser un problema, ¿no? Y vamos a plantear el problema. Las mujeres se sienten violentadas cuando los hombres les lanzan piropos o se les quedan mirando. ¿Ok? Ese es nuestro planteamiento del problema, nuestra pregunta. Entonces hay que recabar información para ver si a las mujeres se sienten violentadas cuando los hombres les lanzan piropos o se les quedan mirando. Ok, vamos con el paso 3, que es la hipótesis. Esa es nuestra hipótesis, ¿no? Es probable que las mujeres se sientan violentadas, pues el piropo, quedárseles mirando, amenaza a su persona y les produce emociones desagradables. Esa es nuestra hipótesis, ¿no? Esta es nuestra hipótesis. No quiere decir que sea verdadera. Hay que investigar, hay que recabar información para o aceptar o rechazar esta hipótesis, ¿sí? Hasta ahí. Esta es nuestra hipótesis, pero no quiere decir que sea verdadera. Ahora hay que verificar. Paso 4, la verificación de hipótesis. En este caso seleccionaremos a 3 mujeres y les aplicaremos un cuestionario de 5 preguntas, ¿sí? ¿Alguna vez un hombre te ha lanzado un piropo en la calle o se te han quedado mirando al pasar? Estamos recabando información. Cuando esto ocurre, ¿consideras que amenaza a tu persona? ¿Y de qué forma? ¿Ok? Y la siguiente pregunta, ¿qué sientes cuando un hombre te piropea en la calle o se te queda mirando? Ok, aquí es un pequeño ejemplo, ya tenemos nuestras preguntas, vamos a recabar información. Ahora vamos al paso 5, analizar los resultados. Analizamos las respuestas proporcionadas por las 3 mujeres y vemos qué tienen en común y en qué difieren. 2 de ellas mencionaron que no piensan un piropo o una... Perdón, otra vez. 2 de ellas mencionaron que no piensan que un piropo o una mirada les ponga en riesgo o amenace su integridad. Sin embargo, las 3 refirieron sentir enojo, miedo, asco y desagrado. O sea que vamos a ver nuestra hipótesis, ¿no? Que dice, es probable que las mujeres se sientan violentadas, pues el piropo o quedárseles mirando amenaza a su persona. Que en nuestro análisis de resultados, bueno, sale que esas mujeres no se sienten amenazadas, pero sí les refiere sentir enojo, o sea, sí sienten algo, sí sienten enojo, miedo, asco y desagrado, entonces sí les produce emociones desagradables. Vamos a las conclusiones. ¿Qué quiere decir? De la información extraída, concluimos que si bien las mujeres no sienten que esto sea una amenazante, que sea una amenaza, sí produce emociones desagradables, exactamente. Por lo tanto, puede decirse que existe violencia psicológica, ¿no? O sea, que sí pasa algo con esos piropos hacia las mujeres, ¿no? Así es un ejemplo del método científico. Y vámonos a la tarea. En equipo de 4 personas, utilicen los pasos del método científico para realizar su primer acercamiento a la investigación científica. Ubiquen su comunidad en un mapa y realicen una observación de un tema que sea de su interés, ¿no? Van a pues observar un tema que les interese, obviamente también de la investigación. Si es el tema que vas a investigar, pues no te interesa, no te gusta, pues va a ser muy difícil que indagues, ¿no? Entonces, tiene que ser un método que les interese. Sigan los pasos del método científico, como en el ejemplo visto en clase, y presenten un documento en el que se integre portada, introducción, pasos del método científico con evidencia de
de lo que hicieron, experimento o encuesta o algo así, y su conclusión general, ¿sí? Bueno, hasta aquí este tema. Cualquier duda, pues bueno, tienen mi número de WhatsApp y todo, me pueden mandar mensaje, no se preocupen por eso. Y bueno, pues aquí se terminaría el tema y nos veríamos en el siguiente tema. Aquí estamos no abordando así tal cual los temas uno punto tal, uno punto tal, uno punto tal, ya que en un tema vemos varios puntos para que, bueno, les quede un poco claro. Vemos varios puntos y no irnos como que muy cansados 1.1, 1.2, 1.3, ya que estamos viendo lo más importante de lo que es la investigación y el pensamiento científico, método científico, para que ustedes vayan, bueno, aprendiendo, leyendo, razonando, pensando cómo es este tema de la investigación. Ok, bueno, cuídense y nos vemos en el siguiente tema. Adiós.